Buenos días a todos y todas ustedes. Iniciamos nuestra primera sesión virtual de la asignatura de Antropología. Esto como consecuencia de la situación alrededor del coronavirus que se está presentando en Colombia y en el mundo, como ustedes conocen. Bajo la directriz de la Rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali y la Vicerrectoría Académica, iniciamos esta serie de ejercicios en cada una de las asignaturas en la universidad en general y de manera particular en esta asignatura de Antropología. Hoy quisiera desarrollar este video con unas reflexiones alrededor del cuerpo y la simbólica social, aprovechando la lectura de David Le Breton en el libro Las Pasiones Ordinarias. Tendremos además de eso otros referentes. El primero de ellos, la película Violines en el Cielo, que trata de un tema alrededor del contacto con la muerte o con cadáveres y que nos expresa de alguna manera los esquemas simbólicos, los imaginarios, las representaciones que hay alrededor del contacto con la muerte y con el cuerpo. También tenemos lecturas que nos permitirán acompañar la reflexión desde, por ejemplo, Funciones y sentidos de la cultura de Anthony Sampson, y además de otros textos que yo referiré, que no son de lectura obligatoria, pero que podrían consultar en el momento que ustedes consideren adecuados, y que tienen que ver un poco con esta reflexión sobre el cuerpo y la simbólica social. Tal vez aprovechando la situación y el contexto que se está viviendo en Colombia y en el mundo, para intentar hacer unas reflexiones alrededor de lo que en este momento significa el cuerpo y las representaciones culturales y el afrontamiento en situaciones donde aparece una crisis, en este caso una epidemia, una pandemia que nos permite hacer unas lecturas desde la antropología. Entonces es tomar, si se quiere, el defecto por virtud y tratar de hacer una reflexión desde allí. Así pues, iniciamos esta reflexión para el día de hoy. Para iniciar la reflexión, he de recordar el texto de David Le Breton, particularmente el capítulo sobre cuerpo y simbólica social. En este capítulo toca un fenómeno particular, que es el de los niños ferales, o lo que algunos llamarían los niños salvajes, y trata de mostrar cómo en este modelo se puede entender desde una situación extrema la condición, si se quiere, del ser humano como un ser simbólico. Ese modelo nos permite, si se quiere, hacernos una pregunta sobre, en principio, qué es lo que hace el individuo en la cultura, cómo construye la cultura y cómo la cultura construye individuos o sujetos culturales. En particular, hay una reflexión, digamos, mucho más particular alrededor de si es posible también un proceso de deshumanización, en el sentido de entender lo humano como una suerte de posesión de la cultura o de poseer la cultura, no en términos morales, si se quiere. Eso ya sería de otro resorte y específicamente, digamos, la pregunta se podría resolver solamente con la existencia de cualquier ser de nuestra especie. Sin embargo, en términos de adquisición cultural, es posible preguntarse si o se dan condiciones de deshumanización. El caso de David Le Breton, o los casos que él ilustra en el texto de Las Pasiones Ordinarias, en el capítulo Cuerpo y Simbólica Social, mostraría, y esto sería como una reflexión más de orden personal, que es posible un proceso de deshumanización o de no posesión de la condición humana, entendiéndola como adquisición de la cultura. Toma algunos temas, o mejor algunos casos como los de Victor de Vivron, otros dos que toma allí para hacer la reflexión, y específicamente hace algunas afirmaciones que son atinentes en función de pensarse la adquisición de la cultura.
en principio, que no hay posibilidad de adquisición de la cultura si no hay una suerte de relación con un otro. Ese vínculo social, es decir, la construcción del mundo a partir del otro, es lo que nos permite la adquisición de la cultura desde las tempranas edades que poseemos los seres humanos hasta escenarios que podrían ser también, si se quiere, construidos desde el vínculo social y donde existe la posibilidad de que el vínculo social se rompa. Entonces podríamos coger el tema de los niños ferales y señalar específicamente que es posible que el aislamiento, el desconocimiento de un otro, la ausencia de un otro, hace imposible la adquisición del lenguaje en principio, pero también de la cultura, una cultura que pasa alrededor del cuerpo o a través del cuerpo o en el cuerpo. Un modelo tal vez que uno podría contraponer aquí, y no sea necesariamente en el proceso de aprendizaje en la temprana edad, sino en escenarios de crisis o críticos, son los generados desde el campo de concentración o de los campos de concentración. Giorgio Agamben, en su trilogía sobre la nuda vida, señala que el campo como un nomos jurídico-político, es decir, como un campo de entendimiento, si se quiere, de las normas sociales, políticas y jurídicas, ya no sea desde la noción de amigo-enemigo, que en particular constituye, si se quiere, el escenario de la soberanía estatal y de lo político, sino está en la noción de campo. La noción de campo que por supuesto viene del modelo generado de los campos de concentración del nacionalsocialismo, pero no solamente o exclusivamente desde ese escenario, también campos que se han construido en escenarios occidentales u otros escenarios occidentales, donde el tema del aislamiento, el tema de la deshumanización, de la pérdida del lenguaje, hace posible la desaparición paulatina de los sistemas simbólicos. Incluso un sobredimensionamiento de lo simbólico, una incapacidad de comprender aquello que es imposible representar, como la experiencia de los campos de concentración. Allí no hay lenguaje posible para hacer la representación de experiencias de este tipo. De allí los traumas, si se quiere, que traten de interpretar el no lenguaje a través de lo sintomático en el cuerpo de aquellas experiencias límite. Experiencias límite, las de los campos de concentración, donde puede haber una deshumanización en una figura como la que denomina Giorgio Agamben y Primo Levi, un sobreviviente, un superviviente de los campos de concentración, como la del musulmán. El musulmán era una figura que perdía la capacidad del lenguaje. El musulmán no es un musulmán en términos literales, sino alguien que asumía cierta disposición corporal y que esa disposición corporal lo mostraba ausente, aislado, sin lenguaje. Es decir, la posibilidad de la deshumanización, de la pérdida de los esquemas y de las representaciones simbólicas del mundo cultural. Sobre esos dos modelos, entonces, podríamos plantearnos efectivamente que es posible la deshumanización y que en principio el individuo, en efecto, es una ilusión, como señalan algunos autores, Bourdieu entre otros, Cassirer, y todos aquellos que se plantean el escenario de lo social, de lo político y de lo cultural en términos de relaciones. El individuo no existe, lo que existe son relaciones, de tal manera que no existirían individuos sin cultura, y la cultura efectivamente nos construye como individuos en términos de relaciones con otros. El segundo referente de reflexión es la película Violines en el cielo. Es la traducción. El original se traduciría más como la despedida o la partida. La trama consiste básicamente en alguien que, siendo un chelista, tocando el cello, considera que es un fracaso, digamos, esa decisión de vida
y que finalmente pues, busca otras opciones de empleo al perder el suyo en una orquesta y regresa con su esposa a su lugar de origen. Allí encuentra un trabajo que es el trabajo de arreglar los muertos para su despedida final, que básicamente en la película se muestra como la cremación del cadáver. Este personaje sufre de alguna manera un proceso en el cual asume de entrada esta labor específica con cierta reticencia, pero además de eso existe en la sociedad, en sus cercanos, en sus otros, una estigmatización sobre esa labor. De hecho, es una labor que, si se quiere, considerada marginal, pero con el paso de la película lo que nos damos cuenta es la valoración que hace el personaje principal, pero también los que están en su entorno, de la situación casi sagrada de lo que representa arreglar, alistar el cadáver antes de su partida final. Esta película es interesante en la perspectiva que nos permite pensar y generar otro acercamiento sobre las representaciones del cuerpo. En principio es otra situación límite. La situación límite que ya les había mencionado anteriormente son la de los niños ferales, la otra la de los campos de concentración, pero la experiencia de la muerte sí que se convierte en una experiencia que nos coloca en lo que diría Anthony Sampson relatando a Toby Nathan sobre las funciones de la cultura, y es que nos permite, a través de todas las condiciones simbólicas, rituales, pero también psíquicas, afrontar la perplejidad y el pavor. Perplejidad y pavor que efectivamente se puede condensar en lo más incierto, pero lo más cierto, de forma paradójica, de nuestra existencia, que es la muerte. Ese escenario del contacto del protagonista con el cuerpo lo muestra como un ser, si se quiere, liminal, porque es un ser que es vivo, pero que tiene un contacto con los muertos. Los muertos se ubican culturalmente, o en varias culturas, en otra dimensión, una dimensión casi sagrada, profana. Se encuentra entre lo que llamaría una antropóloga la pureza y el peligro. Así de hecho se llama su texto, el texto de Ruth Benedict, Pureza y Peligro. Y en esa pureza y peligro se encuentra lo sagrado y lo profano. Este personaje de la película Violines en el cielo se encuentra entonces en un estado liminal. Es el mismo estado de indeterminación, diría Giorgio Agamben, que podría tener el musulmán en el campo de concentración, o los niños ferales, como parte de la especie humana, pero sin adquisición de la cultura. Esos escenarios liminales se consideran fuera de lo normal, atípicos, y en ese sentido las representaciones simbólicas alrededor del cuerpo se somete a una serie de exclusiones, discriminaciones, estigmatizaciones que la sociedad construye alrededor del cuerpo y de los otros. Basta con revisar la crisis del coronavirus en los últimos días para presentar, yo creo que una paradoja importante alrededor del llamamiento a la solidaridad, donde nunca antes, por lo menos en estas generaciones que nos ha tocado vivir, vimos de forma tan evidente cómo cada uno de los individuos se conecta con otros individuos, no solamente en las relaciones cotidianas, en las particularidades que tenemos en nuestra vida diaria, sino como casi que literalmente desde Wuhan en la China hasta literalmente la Conchinchina estamos conectados, y que lo que hace un individuo en algún lugar afecta a otro individuo a kilómetros de ese lugar donde se produce la acción. Por eso resulta, lo señalo, paradójico la condición en la que reconocemos esa posibilidad, esa potencia y también esas desventajas de los vínculos que tenemos como seres humanos,
independiente de las culturas en las que nos desarrollemos. Y por el otro lado, un reconocimiento que nos lleva al aislamiento, o lo que se ha denominado en los últimos días como la distancia social. Esa es la paradoja, esa es la indeterminación en la que estamos hoy día. Otras paradojas que surgen alrededor de la cultura y el cuerpo y la simbólica social, y es que hemos visibilizado a partir de ese reconocimiento de las conexiones globales que tenemos desde los individuos hasta esa aldea global en la que estamos, la posibilidad de la solidaridad, de la cooperación, y eso está muy bien. Sin embargo, también hay unos elementos etnocéntricos que aparecen allí que son posibles de interpretar. Y es en tanto, si bien estamos conectados, no perdemos ese núcleo, si se quiere, de los grupos sociales en función de su etnocentrismo, es decir, valorar su propia cultura como referente sobre las demás. Baste mirar las políticas de Donald Trump con el cierre de fronteras, las que estamos desarrollando también en Latinoamérica a partir de las exclusiones, no solamente de nacionales de otros países, sino de aquellos que son identificados como portadores del virus. En Bogotá y en otras ciudades, apedreamiento de las casas, amenazas de que deben salir de estos lugares, por la idea del virus asociada a la muerte y la incorporación de esa muerte en el cuerpo de aquellos que están, digamos, afectados por el virus. Allí sí que aparece, por un lado, la cooperación, por supuesto, la solidaridad global y de gran parte de las personas, pero también el etnocentrismo, que se convierte en algo efervescente al día de hoy, a propósito de generar estigmatizaciones sobre ciertas poblaciones y sobre ciertos sujetos considerados en esa condición de sagrados profanos, ¿cierto? Es decir, están entre la vida y la muerte porque el virus como catalizador los coloca en ese escenario. El gran problema es que esa exclusión es difusa, así como en el otro se encuentra eso, también lo podemos encontrar en nosotros mismos en determinado momento. Y allí sí que nos colocamos, digamos, sobre los zapatos de los demás. Tenemos la posibilidad de ser excluyentes, estigmatizadores, pero a su vez incorporar en nosotros ese objeto de la estigmatización y de la exclusión. En ese sentido, la reflexión que había propuesto hace 15, 20 días sigue vigente sobre estas reflexiones que quiero hacer a propósito de la película, de los textos que hemos abordado hasta el día de hoy, y es que tanto de la simbólica, de los esquemas simbólicos culturales, se desarrollan en ese proceso sobre el cuerpo como una suerte de lienzo a interpretar a propósito de la pandemia del coronavirus. Tenemos allí en cercanía a los referentes que ya señalé, la asociación del cuerpo con la muerte, la asociación del cuerpo con el lenguaje y el aislamiento, la asociación con las posibilidades de deshumanización o de humanización, es decir, de incorporación de la cultura, o el aislamiento, o si se quiere, la subtracción de lo cultural en los otros individuos, en los otros, por determinadas razones. Campo de concentración, ya les había dicho, es una situación de este tipo. Los procesos de estigmatización que se han generado al día de hoy, tal vez es posible que nos lleven a comprender también cómo los aspectos de la cultura cambian, la disposición sobre el cuerpo ha cambiado, lavarse las manos, taparse la cara, ir por algunos lugares, estar en otros, aislarse, no aislarse, comprometen muchos elementos que van a marcar, a pesar de las diferencias culturales, muchos de los hábitos
habitus en el sentido de Pierre Bourdieu, en relación con las culturas y su representación sobre el cuerpo. Entonces estamos en una coyuntura que nos permite hacer esa lectura. Les pido a ustedes, a todos y todas las estudiantes, que generemos a partir de las preguntas que ya les había planteado una reflexión de este estilo, sabiendo, conociendo que ustedes por supuesto se encuentran al día un poco en los comentarios del día a día, de la prensa, de las lecturas, pero también desde la experiencia cotidiana que nos ha tocado vivir en este aislamiento que durará algunos días y que esperamos que podamos sacar adelante todos y todas. Bien, muchas gracias. Espero sus reflexiones en el encuentro sincrónico que tendremos en la asignatura. Muchas gracias.